Hola, buenas tardes. Soy Verónica Olmo Dorado. Creo que muchos de los que estáis en esta webinar ya me conocéis. Soy médico de familia en el Centro de Salud de Torreblanca en Sevilla y recientemente coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Mental. Y el que nos hayamos reunido aquí esta tarde es un poco por presentaros la guía que hemos renovado recientemente en este año sobre depresión. Daros las gracias enormemente por estar todos aquí compartiendo esta tarde con nosotros después de nuestra larga jornada laboral, que lo último que nos apetece es estar aquí en formación y hablando otra vez de los temas de consulta, pero esto es señal de que la gente tiene interés en aprender y ese aprendizaje al final lo que hace es mejorar la vida de nuestros pacientes. Así que, bueno, yo sin más voy a compartir la presentación y os iré presentando al resto de ponentes, aunque creo que también los conocéis, que es Vicente Gasul y Guadalupe Arilla, son también médicos de familia y iremos haciendo la presentación y si os parece, pues al final de la presentación tendremos un espacio de debate, de preguntas para los ponentes que van a exponer su tema, ¿vale? Bueno, si os parece, empiezo a compartir. Bueno, pues estas son nuestras guías clínicas. Estamos muy contentos con el resultado final porque creemos que es una guía que resume bastante bien todo lo relacionado con la depresión y bastante actualizada. No solamente vamos a hablar de lo que sabemos de atención primaria, sino que hemos ampliado un poco más para saber o conocer un poquito más allá qué es lo que se hace fuera de atención primaria. Creemos que son muy sencillas, son fáciles y son cómodas para consultar porque vienen con sus apartados muy bien esquematizados y es cortita, no es una guía de 200 y pico folios, ¿eh? Es una guía bastante más resumida. Bueno, ¿qué es la depresión? Poco puedo contar yo de la depresión, pero sí que me gustaría daros algunas pinceladas. Hasta ahora ha sido y es una enfermedad del cerebro en la que lo que se produce es una afectación en el estado afectivo y en el humor de la persona. Pero cada vez somos más conscientes de que no solamente afecta al estado afectivo de la persona, sino que también afecta a funciones cerebrales muy importantes como la cognición. Y es por esto que tenemos que tener en cuenta cuáles son esos sintomatologías, esos síntomas predominantes para poder hacer un abordaje y un tratamiento lo más adecuado posible sin que se nos pierdan y se nos escapen esta sintomatología que es muy importante. Y además es una enfermedad que con frecuencia se manifiesta a través de somatizaciones. Sabemos que por estudios que se han hecho, que entre un 30-60% de las consultas que atendemos en atención primaria son somatizaciones. De estas, entre un 73 y un 80% son mujeres adultas y un 25% lo que enmascaran es una depresión. Con lo cual hay que estar muy atentos a esas somatizaciones para poder detectar de manera precoz un episodio depresivo, un trastorno depresivo. También sabemos que son de etiología multifactorial. Sabemos que hay una base genética, sabemos que hay desencadenantes ambientales que pueden producir ese desencadenamiento o esa perpetuación del estado depresivo, pero cada vez tenemos más claro que hay una parte biológica importante, que no es solamente la alteración de los neurotransmisores, de la concentración de los neurotransmisores, sino que ya se empieza a hablar de alteraciones de las funciones neuroendocrinas, de teorías inflamatorias de la depresión. Entonces, no nos podemos quedar únicamente como hace 50 años que empezamos con los antidepresivos, en los que solamente hablábamos de desequilibrios entre los neurotransmisores como causa de la depresión. Puede ocurrir a cualquier edad, pero más común que sea en la adolescencia o entre los 30 y los 50 años. También se ha visto que en personas mayores las tasas, a partir de los 85 años, las tasas son mayores, llegando incluso a un 16%, que van disminuyendo en los últimos años de la vida. Es una enfermedad crónica y eso implica que hay frecuentes recaídas y recurrencias. Y como veremos más adelante, el hecho de que se cronifique empeora aún más
todo lo que hay alrededor y toda la afectación en todas las áreas que provoca esta enfermedad. Y además es un trastorno que no solamente afecta a nivel psicológico y tiene comorbilidades psicológicas como ya conocemos, como la ansiedad, el insomnio, incluso el abuso de sustancias en un momento determinado, sino que además tiene comorbilidades físicas. Y cuando hablamos de física, hablamos de un dolor crónico, de una hipertensión, de una diabetes, de infarto, de ictus, ¿vale? Hay que tener en cuenta pues todas esas otras comorbilidades. Cuando hablamos de epidemiología sabemos que la depresión supone una afectación a 280 millones de personas en todo el mundo, un 3,8% de la población mundial. Es un dato que asusta. Y en España hablamos de prevalencia de un 5,4%. Pero lejos de quedarnos con esta cifra, sabemos también que el trastorno depresivo tiene una alta tasa de infradiagnóstico, con lo cual realmente la prevalencia que hablamos tanto en España como a nivel mundial no es la que aparecen en esas notas, es bastante más elevada. Aproximadamente la mitad de los pacientes con depresión no acuden a una consulta médica, ¿vale? Y aproximadamente la mitad de los trastornos depresivos leves no son diagnosticados por atención primaria. Con lo cual, si empezáis a sumar todos esos casos, fijaros cómo puede subir esa prevalencia. También sabemos que la prevalencia afecta el doble a las mujeres que a los hombres, pero incluso cuando llegamos a episodios graves, triplica incluso esa prevalencia. Aumenta con la edad, como hemos hablado antes, y en España se da con mucha más frecuencia entre aquellos que están desempleados o que están incapacitados para trabajar. Es entre 2,4 veces más frecuente con personas con un nivel de educación básica inferior con respecto a personas con educación superior y tienen un gradiente social muy elevado, es decir, hasta 2,5 veces más frecuente entre las rentas más bajas con respecto a las altas. También en la población inmigrante, y cada vez lo vemos más, y hay algunos sé que trabajáis con centros de inmigración, encontramos este tipo de sintomatología que comienzan en muchas ocasiones como reacciones adaptativas por la inmigración, por el cambio de domicilio, por el cambio de cultura. Y en la mayoría de los casos, en otras culturas con las que convivimos, hay mucho mayor somatización que la que vemos aquí en España. Y es que la depresión no solamente afecta al individuo como tal y a su área independiente, sino que es que afecta a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, a nivel de productividad. Se produce un asentismo laboral importante, hay costes económicos directos e indirectos derivados de la depresión, hay jubilaciones anticipadas y esto al final conlleva un aislamiento de esa persona. Hay una asociación muy frecuente entre esas pobres relaciones afectivas que acaba teniendo esta persona y cuya satisfacción en esas relaciones es desde luego mucho menor. Teniendo en cuenta todo esto y que en 2030 probablemente la depresión se encontrará entre esas tres primeras causas de enfermedad, discapacidad y costes, creo que es una enfermedad a la que hay que mirarla con más detenimiento de cómo lo hacemos habitualmente. Actualmente ya es la primera causa mundial de discapacidad y como hemos dicho, pues afecta no solamente al individuo, sino a lo social, laboral y a lo familiar del paciente. ¿Cómo diagnosticamos la depresión? Y ya sabemos que habitualmente el tiempo que tenemos en consulta es el que tenemos. Y cuando hablamos entre primarias, pues creo que de todo sobra el que lo que hacemos es una entrevista clínica más o menos guiada, sin escalas y sin nada más. Sabemos cuáles son las sintomatologías, sabemos que están registrados en un CIE-11 y en un DSM-5, pero se aconseja que se haga esa utilización de escalas diagnósticas. ¿Por qué? Pues porque de esas escalas vamos a ver o a determinar cuál es la sintomatología predominante en esa depresión. No todos los tratamientos que tenemos sirven para tratar lo mismo, ni todo se trata igual. Hay depresiones en las que puede prevalecer eh, eh, una anedonia, ¿vale? Y hay depresiones en las que lo que puede prevalecer es una tristeza y otras en las que lo que prevalece son síntomas cognitivos. Pues el tratamiento no es igual para cada una de estas cosas.
Importantísimo siempre, lógico, y creo que todos lo hacemos, el descartar que no haya otras patologías orgánicas que sean la base de este trastorno. Muy importante el que tengamos en cuenta la influencia que pueden tener las sustancias tóxicas, incluso otros tratamientos de consulta que utilizamos habitualmente, el omeprazol, la furosemida, por ejemplo, pueden producir depresión y los utilizamos habitualmente. Y también es muy importante indagar cuáles son los posibles recursos de apoyo social y familiar. Primero, porque el paciente que tiene depresión generalmente tiene una inhibición conductual. ¿Mm? No es capaz ni de mirarse al espejo, cuanto menos tomarse la medicación, ¿no? En muchos casos necesitamos ese apoyo familiar para que estén pendientes de esa adherencia al tratamiento. Y ni que decir tiene que sabemos también que la depresión es una de las causas que con mayor frecuencia puede producir un suicidio, con lo cual también necesitamos saber qué apoyo tenemos en ese sentido para tener unas garantías de tratamiento con éxito. ¿Y por qué es tan importante hacer ese diagnóstico precoz? Primero, porque nos va a permitir hacer un tratamiento precoz y ese tratamiento precoz nos permite una mejora en la respuesta terapéutica, porque aumenta la probabilidad de que se logre esa remisión en el episodio depresivo. Además, reduce la posibilidad de recaída y de recurrencia, y esto nos lleva a disminuir la cronificación del proceso, que además se asocia a la morbimortalidad que hemos hablado antes, a esas comorbilidades asociadas y a esa mortalidad por suicidio. Y, por supuesto, disminuir la discapacidad y la mejora de la calidad de vida del paciente. Y es que si de algo yo estoy orgullosa, y creo que todos primaria lo estamos, es que tenemos una posición privilegiada para hacer precisamente ese diagnóstico precoz y el cribado de enfermedades y la prevención primaria, porque somos la puerta de entrada al sistema. Estamos en un lugar fabuloso para poder hacer esta detección precoz. Y además tenemos una visión holística y podemos hacer esa atención integral a nivel biopsicosocial del paciente, que no, el resto de especialidades no tienen esa capacidad. Entonces, creo que somos muy afortunados de tener el trabajo que tenemos y poder detectar estas cosas a tiempo. Y depende de nosotros, de la actitud que nosotros tomemos también ante el paciente. Factores de riesgo de depresión ya conocéis, el que haya antecedentes de episodios previos, otras enfermedades mentales, síntomas físicos múltiples sin que haya una base orgánica que lo justifique, eso que hablamos de somatizaciones. La presencia de enfermedades crónicas, sobre todo si cursan con dolor o discapacidad, se retroalimentan. Personas con personalidad muy rígida, neuróticas, muy ansiosas. En pacientes mayores, por aquello también de los cambios de ciclos vitales, la soledad en el anciano y el sexo femenino, como hemos hablado antes, tenemos el doble de probabilidades que con el hombre. Y para tener esa sospecha diagnóstica, como decía antes, aunque lo suyo es hacer esas encuestas de las que hablábamos y pasar esos test, con dos preguntas que hagamos al paciente podemos ponernos en marcha para saber si ahí hay algo. Y solo si en las 2 últimas semanas se ha sentido triste, infeliz o deprimido, y en las 2 últimas semanas siente que ha perdido el interés, la ilusión, el placer por las cosas que antes disfrutaba. Con esas dos preguntas ya se nos tiene que encender ese piloto automático para continuar buscando qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? ¿Cuándo sospechamos que hay un episodio depresivo? Pues en parte se comparten con los factores de riesgo, episodios previos de depresión, cuando hay ansiedad o abusos de sustancias, enfermedades crónicas, pacientes con múltiples síntomas somáticos inespecíficos, individuos en situaciones de transición psicosocial, como por ejemplo hablábamos antes de la jubilación, el nido vacío, la menopausia, en pacientes que son hiperfrecuentadores, trastornos del sueño o fatiga crónica, dificultad para la expresión verbal de las emociones, que eso lo vemos con mucha frecuencia, tanto en pacientes ancianos como en jóvenes, alteraciones cognitivas como los problemas de memoria, dificultades de concentración, que ahora después nos hablará Vicente de un poquito de eso, los problemas de pareja y problemas en la relación médico-paciente. Necesitamos hacer un vínculo especial con nuestros pacientes para empezar a detectar que realmente hay un trastorno afectivo. Y
Hay que prestar especial atención a aquellos grupos que sean vulnerables o de alto riesgo, pues en adolescentes y ancianos por aquella lexitimia de la que hemos hablado, esa incapacidad para poder expresar lo que les ocurre, las mujeres en el embarazo y el posparto. Hay muchos más casos de depresión posparto de la que realmente se registra, porque culturalmente lo que se produce es una bajada hormonal y la mujer está triste porque tiene que estarlo y es lo normal, y no es lo normal, no todo es un cambio fisiológico, sino que a veces nos encontramos con depresiones postparto no diagnosticadas. El nivel socioeconómico bajo también hace que pertenezcan al grupo vulnerable, pacientes con enfermedades crónicas y con antecedentes personales y familiares de depresión. El vínculo con trastorno por abuso de sustancias y, importantísimo, esa estrecha relación con la conducta suicida. En todo paciente que tiene y que detectamos una depresión, un trastorno afectivo, es de obligado cumplimiento valorar esa ideación suicida. ¿Cómo? Ahora después nos explicará también un poco Vicente, pero no se debe dejar de entrevistar por miedo a que desencadenemos algo que puede pasar. Y por último, cuando hablamos de depresión, lo que sí que me gustaría que os quedara claro, y que yo creo que también lo sabéis, pero no muchas veces nos ponemos a clasificar los trastornos en los que nos encontramos, es que el trastorno depresivo se divide en múltiples trastornos, diferentes tipos de trastornos, que están todos clasificados en la CIE-11 y en el DSM-5, y que muchas veces vamos pasando de unos a otros. Los trastornos adaptativos con depresión ya sabéis que son muy frecuentes y cada vez son más, y muchos de ellos acaban en un trastorno depresivo como tal. Los trastornos mixtos ansioso-depresivos son mucho más frecuentes que el episodio depresivo mayor. Casi en la mayoría de los episodios depresivos que nosotros vemos hay un componente de ansiedad y ligados a otras afecciones médicas. Acordaros de valorar esas comorbilidades físicas y psíquicas y los fármacos que utilizamos para tratar esas comorbilidades, porque muchas veces son el origen de este trastorno afectivo. ¿Mm? Pues sin más, yo dejamos de compartir de momento y os voy a pasar a Guadalupe Arilla, que se va a centrar un poco más en el tratamiento de la depresión. Y bueno, pues cuando quieras, Guadalupe. Bueno, a ver. Bien. En primer lugar, gracias a todos por estar, ya lo ha comentado Verónica. Y nada, voy a empezar un poco con esta parte del tratamiento. A ver, voy a compartir aquí. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la duración del tratamiento antidepresivo. La duración del tratamiento va a depender de la gravedad, del número de episodios previos y de los factores de riesgo. Entonces, en principio, cuando nos encontramos entre un primer episodio no grave, la duración puede variar entre 6 y 12 meses, aunque cada vez se tiende más a hacer una duración de unos 12 meses. Si tenemos el caso de un primer episodio grave, la duración recomendada sería entre 2 y 3 años. Ya cuando pasamos a tener 2 episodios, se recomendaría mantener el tratamiento entre 3 y 5 años. Y por último, cuando tenemos 3 o más episodios y en el caso de que sea un primer episodio en un paciente anciano, sí que mantendríamos el tratamiento durante 5 años o consideraríamos ponerle ya el tratamiento crónico. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco con la estrategia y las posibles herramientas terapéuticas que vamos a tener. Como vemos en este esquema, si nos encontramos ante una depresión leve moderada, encontraremos unas pautas generales. Podemos iniciar el tratamiento antidepresivo junto con la psicoterapia. En el caso de que ya nos encontremos en una depresión grave, podríamos añadir otro tipo de tratamientos, como por ejemplo pueden ser los tratamientos antipsicóticos, el TEC, valorar un ingreso hospitalario y en todos ellos
sí que sería muy importante el seguimiento y la rehabilitación funcional. Tanto en esta guía como en otras guías anteriores se hace especial hincapié en esta rehabilitación funcional, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? ¿Cómo decidimos nosotros el tratamiento adecuado? Pues en nuestras consultas de atención primaria vamos a conocer bien al paciente, entonces el tratamiento debe de ser individualizado, que es de lo más importante. Luego también hay que tener una serie de factores en cuenta, como la intensidad de estos síntomas y el impacto en la funcionalidad de este paciente, como he dicho en la anterior diapositiva. La gravedad de este cuadro. Luego evaluar, muy importante, la ideación suicida, que hablaremos al final de esta webinar. También tenemos que valorar la existencia de episodios depresivos previos y la respuesta a los tratamientos realizados durante estos episodios. También podemos tener en cuenta y valorar la respuesta obtenida en los familiares de primer grado, que eso a veces sí que es verdad que en nuestras consultas, dependiendo del medio en el que nos encontremos, pues nos va a costar más preguntarlo, ¿no? Si sus padres o su madre ha tenido antecedentes y qué tipo de tratamientos ha llevado. Pero bueno, si conocemos al paciente, incluso a los familiares, quizá dispongamos de esta información. Luego, según la edad y el sexo, los hábitos de vida perjudiciales, el soporte familiar y social, como ha comentado Verónica anteriormente, tener en cuenta también estos rasgos de personalidad, la presencia de comorbilidades psiquiátricas y médicas, la polifarmacia y las interacciones, que dentro de nuestra consulta de atención primaria vamos a ver a muchos pacientes con pluripatológicos y polimedicados. Y bueno, también es muy importante la eficacia y sobre todo la tolerabilidad de este tratamiento, de los tratamientos. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es la psicoterapia. En cuanto a la psicoterapia, nos podríamos hacer alguna pregunta si empezamos el tratamiento primero antidepresivo y luego la psicoterapia, los dos a la vez. Bueno, obviamente, como he dicho al principio de la presentación, pues depende de la gravedad del episodio, del tiempo de la evolución y también va a depender mucho de los recursos que dispongamos, ¿no? Depende de en cada comunidad cómo están las derivaciones a psicología, cuánto tiempo, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que se podría iniciar el tratamiento con psicoterapia en caso de sintomatología leve, en caso de embarazo y lactancia y en caso de reacciones adversas previas a varios antidepresivos, que igual hemos tenido un caso así. Dentro de los criterios de la selección de este antidepresivo, lo que tenemos que estoy haciendo bastante hincapié es, en primer lugar, en los factores relacionados con el episodio depresivo, luego los factores relacionados con el paciente, como ya he comentado, las comorbilidades, la edad, el sexo, la respuesta de la adherencia a tratamientos previos, las preferencias del paciente. También es muy importante hacer al paciente partícipe durante su tratamiento porque va a facilitar también la adherencia terapéutica. Y bueno, seguimos con los factores relacionados con la medicación, es decir, conocer el mecanismo de acción, el perfil de eficacia de este antidepresivo, el perfil de tolerabilidad tanto a corto como a medio plazo, la toxicidad y el perfil de interacciones. También otra cosa que podemos tener en cuenta es el coste, la disponibilidad y los potenciales restricciones de uso de estos antidepresivos. Bueno, entonces dentro de estos criterios podemos ver en esta gráfica que se realizó en el año 2018, que era un metaanálisis que se comparaba la eficacia de los 21 antidepresivos diferentes, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión de que todos los antidepresivos tienen una eficacia similar. ¿Vale? No existen ninguna diferencias significativas entre ellos en cuanto a su eficacia y luego tiene una buena relación coste-beneficio. Cuando se utilizan en la dosis necesaria, que esto es importante, y durante el tiempo adecuado, que también lo he dicho al principio de la presentación. Bueno, este gráfico lo vamos a tener también disponible en las guías, que yo creo que nos viene muy a mano para poder repasar o bien en la consulta o bien después de haber visto a este paciente. Vemos
los antidepresivos que podemos utilizar en función de los receptores sobre los que actúan y luego también vemos paralelamente un poco la sintomatología dependiendo de a qué receptor se ve afectado. En cuanto a la elección del tratamiento según la presencia de especificadores y comorbilidades, tengo que comentar que, bueno, durante toda la guía, en el índice nos podrá aparecer un poco la elección del tratamiento en función de diversas cosas, ¿no? En función de la comorbilidad, como es este caso, en función de la sintomatología. Entonces, pues así se divide un poco también esta presentación. En cuanto a la elección del tratamiento según la presencia de especificadores, pues bueno, si no hay ningún especificador o comorbilidad, cualquiera de los antidepresivos que aparecen aquí son de primera línea, ¿vale? Pueden ser de primera elección, como pueden ser los ISRS, los duales o otros como puede ser la vortioxetina, bupropion, mirtazapina. Entonces, como he dicho, la elección se basará en estos efectos adversos y en las interacciones. En cuanto a esta presencia de comorbilidades que nosotros, como he hecho hincapié en la primera parte de la presentación, tenemos muchos pacientes con todas estas comorbilidades, con cardiopatía isquémica, arritmias, hipertensión arterial, anticoagulación, diabetes, obesidad, alcoholismo. Entonces, si nosotros vamos a la guía, podemos consultar este gráfico y elegir o recomendar un antidepresivo u otro en función de la patología que presente nuestro paciente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cardiopatía isquémica, sí que te comentan que los ISRS, la sertralina en concreto, es de elección. Podemos utilizar otros como la vortioxetina, la gomelatina, la amianserina y en otros casos como por ejemplo la diabetes, que la vamos a ver continuamente en atención primaria, tenemos que tener cuidado con los antidepresivos tricíclicos por los posibles efectos anticolinérgicos que puedan tener. Entonces, la elección del tratamiento según la edad, el sexo y las poblaciones especiales, pues en este caso sí que podemos ver, pues en el caso de los ancianos, que vamos a poder elegir o guiarnos entre la sertralina, la vortioxetina y la duloxetina. En caso de niños y adolescentes sí que se han visto algunos estudios en los que se utiliza más la fluoxetina. En el caso de embarazo y lactancia también nos decantaríamos más por la sertralina y saber que en caso de insuficiencia hepática o insuficiencia renal, en el caso de la vortioxetina no se precisaría un ajuste de la dosis y los ISRS se recomendarían utilizar a dosis baja. También vamos a ver, según los factores relacionados con la medicación, es decir, con las posibles interacciones, sabemos que la enzima el citocromo P450 participa en el metabolismo de casi el 80% de los fármacos. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que antidepresivos pueden realizar un efecto inhibitorio sobre este citocromo P450. Hacer hincapié que la fluoxetina y la fluvoxamina interaccionan bastante, como vemos con las cruces, y hay otros antidepresivos que interaccionan menos, como por ejemplo son más los del final, ¿no? La duloxetina, la vortioxetina, gomelatina. Entonces depende un poco de los antidepresivos que nosotros manejemos más, pues podemos decidir entre uno u otro. Bueno, esta diapositiva también es muy importante, este gráfico, porque siempre tenemos que tener en cuenta estos efectos adversos a nuestros pacientes en la consulta, incluso antes de ponerle este tratamiento antidepresivo, nos van a preguntar por estos efectos secundarios y por los que más les preocupan a ellos. Vemos que las náuseas es el principal efecto secundario en la mayoría de antidepresivos y vamos viendo en la gráfica, pues dependiendo de un efecto secundario u otro, podríamos coger o elegir un antidepresivo. Entonces es muy importante
nos preguntamos, yo creo, en el día a día en nuestra consulta, qué podemos hacer ante la no consecución de los objetivos terapéuticos, es decir, cuando nosotros venga el paciente y nos comente que sigue igual o que está peor, podemos plantearnos estas cosas. Bueno, si el diagnóstico es correcto o no, es el primer punto. Luego también es muy importante descartar la pseudoresistencia. A veces no llegamos o no utilizamos las dosis suficientes. Luego también la duración del tratamiento, a veces se nos queda corto. Y luego, muy, muy importante, la falta de adherencia. Eso lo veréis vosotros lo vemos todos en nuestras consultas, que muchas veces el paciente al principio se encuentra muy bien, mejora y deja el tratamiento, o directamente al principio ya vemos que es un mal cumplidor y en las aplicaciones podemos ver que ni siquiera coge el tratamiento que le hemos recetado, entonces pues obviamente no se lo está tomando. En cuanto a si hemos descartado ya todas estas cosas, podemos ver una serie de estrategias ante la falta de respuesta al tratamiento, que puede ser, primero de todo, la optimización, es decir, aumentar la dosis de antidepresivos si vemos que nos hemos quedado un poco cortos. Luego podemos realizar una sustitución, es decir, cambiar a otro antidepresivo con otro perfil receptorial o otro antidepresivo con un similar perfil, una de las dos cosas. Luego también podemos combinar antidepresivos. Podemos realizar una potenciación, es decir, añadir otros fármacos como antipsicóticos atípicos o litio. Y luego, bueno, lo de combinar antidepresivos con psicoterapia ya lo he explicado antes, que al principio sería lo ideal antes de plantearnos por qué ha fallado este antidepresivo. Y luego combinar con otras terapias no farmacológicas, que es verdad que estas sí que las indican más en los servicios de atención especializada en salud mental. Y bueno, por último, vamos a ver cómo realizar el cambio de un medicamento antidepresivo a otro. Hay varias formas, algunas más comunes que otras que utilizamos en atención primaria, que puede ser, en primer lugar, el cambio directo, que sería cambiar de un antidepresivo a otro de un día para otro y con la dosis máxima. En este caso se suele utilizar más que nada cuando el antidepresivo provoca efectos secundarios, nada más comenzar y esto incapacita al paciente, entonces decidimos hacer un cambio, o cuando el tratamiento llevamos menos de 6 semanas con este tratamiento antidepresivo. Luego se puede realizar el cambio secuencial, que creo que es uno de los más frecuentes, que es con el primer antidepresivo realizar, ir disminuyendo la dosis y luego al día siguiente comenzar con el segundo antidepresivo e ir aumentando la dosis. Este cambio secuencial se puede realizar con periodo, bueno, se realiza con periodo de lavado, sobre todo en el caso de antidepresivos como son los IMAO. No sé si tenéis mucha experiencia con estos tratamientos, aunque cada vez es verdad que no se ven tantos. Y luego tenemos el escalonamiento cruzado, que sería, estamos con el primer antidepresivo a dosis máximas, sería ir disminuyendo poco a poco la dosis de este primer antidepresivo e introducir de forma escalonada el segundo antidepresivo. De manera que durante unos días sí que llevará los dos antidepresivos, pero a una dosis que no va a ser máxima. ¿Vale? Y luego tenemos ya el último, que es el cambio solapado, que es verdad que eh, no se suele realizar mucho en las consultas, que sería ya con el primer antidepresivo a dosis máxima, ya introducir el segundo antidepresivo hasta alcanzar la dosis máxima y luego ya ir disminuyendo el primero. Entonces, bueno, luego comentaremos si ahí tenemos alguna duda en las preguntas del final y doy paso a Verónica. Ay, perdón. Em, Dejamos de compartir pantalla con Guadalupe y empezamos con Vicente Gasul, que nos va a hablar un poco de un tema que creo que es bastante importante, que es la sintomatología residual, que no se trata solamente de que el paciente esté mejor de ánimo, sino que tenga una recuperación completa, y parte de esto son estos síntomas residuales.
Y nos va a hablar también de los criterios de derivación, que creo que hay que dar un repasito, y el riesgo de suicidio. Pues cuando quieras, Vicente. Gracias, Verónica. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla y así iremos adelantando. A ver, vamos a ver. A ver. Ya. Bueno, yo antes de comenzar, bueno, creo que viene la fase de agradecimientos. Gracias a todos los que estáis ahí viendo esta webinar y a los que, bueno, pues tengáis posteriormente inquietud o curiosidad por ver estas guías clínicas. Dar las gracias a Semergen por auspiciar estas webinars, indudablemente estas guías clínicas, y a Laboratorios Lundbeck por el patrocinio no condicionado de la elaboración de estas guías. Yo especialmente agradecido tanto a Semergen como a Lundbeck como al Grupo de Salud Mental, porque he tenido el privilegio de ser el coordinador y conmigo han colaborado 8 personas, 8 compañeros de atención primaria, a los cuales quiero agradecer también su participación. Creo que son unas guías hechas por médicos de atención primaria y para médicos de atención primaria. Por lo tanto, hemos intentado ser muy concretos, como habéis visto en lo que nos ha presentado Guadalupe. Y, bueno, perdón, porque aquí me he colado. No, está bien. Lo que es la depresión ya nos lo ha dicho Verónica. Y, bueno, indudablemente hay un aspecto que quiero resaltar sobre lo que ha dicho Guadalupe, y es que dentro del tratamiento de la depresión hemos de valorar mucho los especificadores. Es decir, si nos encontramos ante un episodio simple, ante un episodio recurrente, si estamos hablando de un episodio depresivo dentro de un trastorno bipolar, si la clínica que predomina son síntomas ansiosos, atípicos o melancólicos, la severidad del cuadro, todo esto lo ha dicho ya Verónica porque nos va a influir en el tratamiento. Y es que, claro, el tratamiento hemos de pensar que 2/3 partes de los pacientes van a tener una respuesta inadecuada al tratamiento. Van a quedar síntomas, los síntomas residuales, y muchas veces, bueno, si vemos los resultados en los estudios con fármacos antidepresivos, vemos que la remisión se consigue únicamente sobre un 35-40% de los casos. Y es probablemente porque no hacemos ese abordaje biopsicosocial que nos ha hablado Verónica, y nos olvidamos de aquellos factores precipitantes, de aquellos factores perpetuadores del episodio depresivo y que requieren un abordaje, como he dicho, biopsicosocial. Indicar que, lógicamente, el objetivo del tratamiento va a ser alcanzar la remisión y que con los episodios depresivos cada vez va a haber una mayor tendencia a que existan recaídas y recurrencias. Pensad que con 2 episodios depresivos la probabilidad de recurrencia va a ser un 70%. Y lógicamente esa recaída, esa recurrencia y esa cronificación va a empeorar la calidad de vida y puede llevar a el problema más grave, que va a ser el suicidio. Perdonad, pero se me ha alterado un poquito la presentación, y antes de hablar de los síntomas residuales, bueno, pues aquí vamos a hablar del riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio es la complicación más grave que probablemente podamos encontrarnos en un episodio depresivo. Nosotros, desde atención primaria, estamos en una situación excepcional para poder detectar aquellos cambios conductuales, aquellos cambios en los hábitos de vida, aquellas conductas que están indicándonos que algo está pasando. Y estamos en esa situación excepcional porque conocemos al paciente, conocemos a la familia, en muchas ocasiones la familia nos lo va a contar, y hemos de estar con una actitud proactiva para detectar estos factores de riesgo. Entre ellos, pues vamos a tener, el más importante es si el paciente ha tenido un episodio depresivo previo. Pero no hemos de olvidar, bueno, pues la gravedad del episodio depresivo, el hecho de si hay un consumo de tóxicos comórbido con ese episodio depresivo. La soledad es un factor también muy importante que hemos de tener en cuenta.
Y desde atención primaria hemos de pensar que la soledad no se presenta solo en las personas mayores, en los ancianos. Pensad, se ha descrito la generación Z, que son entre los 15 y los 22 años y que es el grupo de población en el que más soledad existe. Lógicamente también hemos de pensar, bueno, pues ante antecedentes familiares de trastornos mentales o de suicidio y sobre todo en aquellos pacientes que ya se ha comentado con enfermedades crónicas, sobre todo cuando cursan con un dolor crónico y con discapacidad. La evaluación del suicidio, indudablemente, lo vamos a evaluar con la anamnesis, con las preguntas. Al igual que ocurre con la depresión, bueno, las circunstancias de nuestras consultas probablemente no nos permiten utilizar test psicométricos, pero como veis, bueno, para la evaluación del suicidio tenemos este cuestionario mini, que realmente son 5 preguntas, 6 preguntas. Y esto nos va a dar no solamente una idea de si existe o no esa ideación suicida, sino además el riesgo, porque el riesgo va a condicionar el tratamiento que vamos a hacer y si debemos de derivar a este paciente o no a otras consultas. Los criterios de derivación, pues lógicamente van a ser en el caso de que exista un intento, intento de suicidio con una ideación de suicidio grave. Si esa ideación suicida representa un riesgo grave para el paciente o para otras personas, cuando exista una agitación grave, indudablemente cuando existan síntomas psicóticos y cuando existe un abandono personal grave. Esto puede servir también para los criterios de derivación para la depresión. ¿Cuáles van a ser? Pues lógicamente aquel paciente que no nos ha respondido a 2 tratamientos antidepresivos. Ojo, a 2 tratamientos antidepresivos a dosis terapéuticas y durante el tiempo adecuado. Muchas veces pecamos, y es una queja de los compañeros de salud mental, aunque nosotros también tenemos quejas de ellos, y muchas, que muchas veces derivamos a los pacientes muy rápido, sin haber intentado realizar esos 2 tratamientos. En cuanto con esto, bueno, pues se trata un poquitín de los factores de riesgo de suicidio y en cuanto a los objetivos de tratamiento, es un aspecto que quiero incidir porque no va a ser el objetivo del tratamiento que el paciente esté mejor. El objetivo del tratamiento es que esté bien. ¿Y cuántos pacientes tenemos en consulta que los tenemos mucho tiempo con el mismo tratamiento sin hacer nada? Lo único que estamos haciendo es favoreciendo el que se produzcan recaídas o recurrencias y que se cronifique el proceso. Intentando conseguir el que esté bien, lo que pretendemos indudablemente va a ser mejorar el pronóstico, mejorar el funcionamiento laboral y psicosocial del paciente, mejorarle su calidad de vida, pero no solamente su calidad de vida, sino la calidad de vida y el sufrimiento de la familia, porque el episodio depresivo lo sufre el paciente y lo padece toda la familia. Indudablemente disminuimos la mortalidad y al mismo tiempo evitamos que puedan aparecer otras comorbilidades, como por ejemplo puede ser el uso de alcohol y de otros tóxicos. ¿Qué son los síntomas residuales? Pues los síntomas residuales son aquellos síntomas que nos perduran a pesar de haber realizado un tratamiento adecuado y haber obtenido una respuesta clínica significativa. Estos síntomas residuales van a ser habituales dentro de la clínica del episodio depresivo, pero en muchas ocasiones persisten después de ese tratamiento y los que vamos a ver con mayor frecuencia va a ser un deterioro cognitivo, va a ser el insomnio o bien alteraciones de falta de energía y cansancio. Pensad que la persistencia de estos síntomas residuales lo que va a hacer es que aumenten las probabilidades de que el paciente tenga una recaída o una recurrencia. Multiplica por 3 y 6 veces el riesgo de que se produzca si no logramos esa remisión completa. Y pensad que estos síntomas en unas ocasiones van a ser transitorios, pero que en muchas ocasiones pueden persistir.
Como ha indicado ya Guadalupe, el tratamiento ha de seguir unas fases y ha de tener una duración, y es importante mantener esa duración del tratamiento y, sobre todo, valorar la persistencia o no de estos síntomas residuales. El tratamiento, como muy bien ha dicho ella, se valorará en base a todos los síntomas, y dentro de estos síntomas residuales yo quiero hacer hincapié fundamentalmente en el deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque si preguntamos a esos pacientes en los cuales nos están diciendo que están mejor pero que no están bien, si rascamos un poquito nos van a decir: sí, pero mira, a mí me cuesta mucho más concentrarme que lo que me costaba antes. He disminuido el rendimiento laboral. En el trabajo, ya los jefes se meten conmigo porque lo que antes hacía en 1 hora me cuesta 3. Y eso es un sufrimiento para el paciente, y al mismo tiempo va a generar sentimientos de no ser útil, de haber empeorado, con lo cual digamos que estamos generando ahí un factor que va a condicionar el que se pueda producir una recaída o una recurrencia. ¿Cuántos pacientes tenéis que se quejan de esa falta de energía, de que les cuesta enfocar la vida, de que sí, han mejorado, pero y con un esfuerzo hacen frente a su día a día, pero les cuesta? Y no digamos el insomnio, que va a ser un síntoma que se presenta comórbidamente con el episodio depresivo, y que hemos de tratarlo, porque si no lo tratamos, a pesar de, o sea, independientemente del episodio depresivo, probablemente estamos manteniendo un factor que va a generar esa tendencia a la recaída y la recurrencia. Como veis, bueno, pues son aspectos prácticos que hemos tratado en estas guías. Hemos dado una pincelada. Indudablemente en la guía hay muchas más cosas, y perdonad, pero no sé por qué, se ve que me he equivocado de presentación, pero en definitiva lo que os quería comentar es esto, y muchas gracias por vuestra atención, y ya cedo la palabra a Verónica para el tema de preguntas, si consideráis oportuno. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Nos quedan 15 minutitos y sí, hay un montón de preguntas que han entrado y vamos a ir intentando resolverlas, ¿vale? La primera pregunta no tengo muy claro a qué se refiere, porque lo único que pregunta es: ¿se puede dar en lactancia? Entiendo que se está hablando de antidepresivos y sí, me tomo la libertad de responder, si os parece, que sí, que efectivamente en lactancia sí que se pueden dar los antidepresivos. Te diría que casi en todas las familias que nosotros utilizamos habitualmente, tanto la ISRS como los duales, como la vortiocetina, se pueden utilizar. Una recomendación general, que es lo que hacemos con todos los fármacos, es que no se dé justo antes de la toma del pecho, pero en general son seguros y tienen un riesgo bajo para la lactancia. No sé si queréis añadir vosotros alguna cosa más, Vicente o Guadalupe. Mm, No. no, está claro. Para sí que indicar que recientemente la FDA ha aprobado un tratamiento para la depresión postparto, Ujú. pero nosotros desde atención primaria, Aquí. lógicamente, no tenemos acceso a él, porque Sí. entre otras cosas creo que exige el ingreso de la paciente, ¿no? Es un perfil Pero hormonal, además, el que sí, tiene. Mm. y la verdad es que consigue remisiones espectaculares. Muy bien, pues pasamos a la siguiente, si os parece. Esta creo que la hemos contestado, pero quizá Lupe pueda dar alguna pequeña pincelada más. Me gustaría que dieran algunas pinceladas de cómo realizar los cambios entre antidepresivos cuando vemos que no mejoran los síntomas. Ah, vale, contesto yo la respuesta a la pregunta entonces, ¿o qué? Vale. Vale, parece que había un problema de conexión con Lupe. Bueno, creo que os ha quedado claro en la presentación que ha hecho Lupe. Había una diapositiva en la que se explica cómo se pueden hacer las modificaciones o los cambios entre antidepresivos. Hay muchas formas de hacerlo, pero la forma más lógica y en la que se producen menos efectos secundarios y cambios bruscos para la persona es en la que se hace una
un cruce de ambos fármacos, es decir, vamos disminuyendo la dosis de uno a la vez que vamos subiendo la dosis de otra de forma progresiva. Esa sería la forma ideal para evitar esos síndromes de discontinuidad del fármaco y evitar los efectos secundarios del nuevo fármaco y que se acumulen ambos. ¿Mm? Siguiente pregunta es, ¿con qué antidepresivo debemos tener cuidado a la hora de reemplazar o cambiar de fármaco? Vicente, si quieres contestar tú, creo que también Lupe lo ha comentado, pero Sí, bueno, indudablemente con los que habría que tener cuidado sería, por ejemplo, con los IMAO, que hay que dejarle un periodo de lavado, porque si no podría aparecer muchos, o sea, los efectos adversos. Dentro de los ISRS entre sí, el único que yo la verdad es que no he tenido problemas, ¿eh? Lo digo sinceramente. Es más, Verónica ha dicho de ir reduciendo paulatinamente una dosis y poniendo la otra. Bueno, yo suelo ser bastante rápido, ¿no? Eh, pero digo que probablemente con el único sería con la fluoxetina, porque la fluoxetina sí que tiene un metabolito activo que dura 9 días y sería con el único que probablemente habría que tener más precaución, ¿no? En cuanto a la estrategia de tratamiento, bueno, si uno no nos ha funcionado, lógicamente habremos de buscar otro antidepresivo que tenga un perfil de acción distinto. Y esto nos plantea una duda. Si según el metaanálisis de Cipriani todos son eficaces y coste efectivos, se utilizan a la misma dosis, bueno, pues probablemente ahí tenemos un problema. Pero sí que es cierto que muchas veces al cambiar de un ISRS a otro sí que se obtiene una respuesta que no la hemos tenido con el primero, ¿eh? Entonces, yo probablemente cuando no hay una respuesta, tal vez prefiero pasar a un dual o añadirle uno con un mecanismo de acción complementario. No sé, Verónica, tú lo que opinas, o bueno, Lupe, que creo que ya está. Sí, Ya perdona, está. es que perdonadme a todos que ha habido un apagón generalizado en mi casa, entonces no he podido. ¿Ves? Ahora ha vuelto la luz. Que me, que No, me. no, creo que no me has oído, así que No, mejor Lupe, hay Verónica, si, no sé, es la que sí, tal sí, vez. lo que estábamos hablando, porque han preguntado que si podíamos dar una pincelada sobre lo que era el cambio de tratamiento y con qué medicamento concreto tendríamos que tener un poco más de cuidado a la hora de hacer ese intercambio. Entonces, hemos hablado de las formas diferentes en las que hacemos el cambio. Yo he dado mi opinión y mi experiencia, Vicente lo hace de otra manera. Y hemos hablado sobre los IMAOs y la fluoxetina como fármacos en los que hay que tener un poco más de cuidado a la hora de hacer ese cambio, ¿no? Por el tema de los efectos secundarios y demás. Y ahí nos hemos quedado de momento. ¿Vale? cosas del directo. Bueno, cosas del directo, eso es así. Bueno, pues la siguiente pregunta que nos hacen es que no mencionamos en las guías la tianeptina, que por qué si hay algún motivo especial por el que no se hable de la tianeptina. Bueno, motivo especial ninguno. Lo único que sucede es que se ha hecho eh, una serie de indicaciones con respecto a lo que indican más o menos las guías y los ensayos clínicos y no ha salido. Esto es, bueno, antes de esto estábamos hablando, por ejemplo, en las últimas guías del Sistema Nacional de Salud tampoco se habla de vortioxetina y no le vamos a negar. Yo no le niego el valor a tianeptina, pero bueno, pues yo sinceramente con ella no tengo experiencia, pero efectivamente es un tratamiento que está ahí, ¿eh? Y además es uno de los que también tiene un importante papel los síntomas residuales cognitivos. Sí, yo opino lo mismo. Muy bien. Pues creo que ya tenemos la última pregunta que es, siendo dual la duloxetina, ¿se podría combinar con la trazodona o mejor combinarla con otro antidepresivo? En realidad, por mecanismo de acción podría combinarse, la duloxetina podría combinarse con la trazodona, también se podría combinar con la mirtazapina, por ejemplo, ¿vale? Son dos tratamientos que en combinación van bastante bien porque también abordan el tema del insomnio, que está muy relacionado con
con el trastorno depresivo y combinan bastante bien y los resultados son bastante buenos y no tenemos que utilizar una benzodiazepina o un hipnótico para mantener el sueño conservado. Sí, sí que se pueden combinar, como muy bien has dicho, entre otras cosas porque tienen un mecanismo de acción complementario, porque la duloxetina actúa sobre transportadores de serotonina y noradrenalina, mientras que la mirtazapina actúa sobre receptores presinápticos, con lo cual se consigue una potenciación. Y luego, aparte de lo que ha dicho, la mirtazapina va muy bien para el insomnio. El único inconveniente, por lo que ha dicho antes Lupe, sería con la diabetes, porque la mirtazapina sí que hace aumentar de peso bastante, Ujú. pero efectivamente, desde el punto de vista del episodio depresivo, sí que se podrían combinar. Sí, yo la verdad que, bueno, no sé si la pregunta era con mirtazapina o trazadona, con las dos. Ha preguntado por trazodona, pero Ah, sí perdón. que he complementado porque realmente hay otros fármacos que se pueden Claro. utilizar en combinación, no solamente eso, sino que la mirtazapina, por ejemplo, también se puede combinar. Sí, sí que es verdad que yo tengo más experiencia, sobre todo porque los pacientes que me preguntan más están muy preocupados por la ganancia de peso y sí que es verdad que con la mirtazapina ya algunos tienen esas oídas de que van a ganar de peso y que van a aumentar de peso, entonces no quieren muchos Claro, hablar de eso y te preguntan siempre dentro de los efectos secundarios que más que te preguntan, sobre todo el aumento de peso y también lo de la disfunción sexual también en muchos. Entonces, por eso es verdad que sí que me decanto, quizá depende también del paciente, pero por la trazadona, y además en un perfil de pacientes ancianos que tenemos nosotros también más en la consulta, ujú, se utiliza más. Y bueno, yo veo también en otros especialistas, compañeros, que también la añaden y la utilizan. claro. Yo la mirtazapina la utilizo, por ejemplo, en un perfil de paciente en el que tenemos un trastorno depresivo y hay una hiporexia, ¿no? Y hay una pérdida importante de peso, porque sí que es verdad que mejoran bastante a nivel físico y si mejoramos a nivel físico también mejoramos a nivel psicológico. Entonces, aún así, cuando lo planteo, sí que les hablo del efecto secundario, ¿no? Y en la mayoría de las veces bien recibido, pues porque han tenido una pérdida sustancial de peso. Y además se utiliza con dosis bajitas, cuando lo que buscamos es el perfil sedativo para dormir, con 15 miligramos de mirtazapina vamos bien. Si subimos la dosis no vamos a conseguir mejorar el insomnio, ¿no? Entonces, eh, creo que un buen perfil del paciente es este, ¿no? El que ha perdido muchísimo peso y que además tiene problemas de insomnio. La mayoría de las veces yo también lo asocio con la trazodona. Muy bien, pues creo que hemos resuelto todas las cuestiones que se han generado durante la webinar. Ha sido un placer enorme teneros a vosotros de ponentes conmigo y un placer que se haya conectado tanta gente. Dar las gracias a Semergen por permitirnos el que podamos dialogar, aunque sea en un espacio como este, que a mí cada vez me gusta menos lo online. Me recuerda mucho a los tiempos anteriores, pero entiendo que también es bueno porque podemos llegar a muchos más sitios. Y gracias también a Luzbe por patrocinar espacios como este en el que nos podamos reciclar y formar como médicos de atención primaria. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias.